Incidentes en la asamblea. Correístas, socialcristianos y Pachacutic rebeldes ingresan al pleno e intentan instalar la sesión. La fiscalía allanó las oficinas de Ernesto Ripalda, quien aparece en un video supuestamente negociando un cargo público. Personal médico del Seguro Social que trabajó durante la pandemia fue despedido por la finalización de contratos. Según el COE Nacional, ya se está aplicando una cuarta dosis contra el COVID-19 en el país y aún no decide fecha para eliminar la mascarilla. Esperará 15 días más. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con un hecho histórico para el país y nuestra selección de fútbol. Hola, Gaby. Hola, Tania, y así es, porque Ecuador jugará el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022. Los grupos están definidos para el Mundial de Qatar 2022 y como lo decíamos, Ecuador va a abrir la Copa del Mundo. Ya nos acompaña Luigi Marchele en estudios para contarnos los pormenores del sorteo y cuándo será este primer partido de la tri. Hola Luigi, adelante. Hola Tania, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Así es, porque nuestra selección ecuatoriana ya conoce a su grupo, ¿no? Ya conoce cuál va a ser el grupo que va a tener que encarar en esta Copa del Mundo, su cuarta Copa del Mundo. Y estamos en el grupo A, donde vamos a tener el partido inaugural. Bien lo señalaba, bien lo decía, está Qatar, está Senegal y está la selección de Países Bajos, que nunca ha sido campeona. Este es otro detalle a tener en cuenta, que Ecuador va a estar en un grupo sin campeones del mundo, y ahí lo ven en la gráfica claramente. Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Ecuador va a abrir el Mundial el 18 de noviembre, 5 de la mañana, hora del territorio nacional. Muy atentos a lo que vaya a ocurrir con nuestra querida selección. Y bueno, más adelante vamos a mostrarles el resto de grupos que conforman esta Copa del Mundo. Ya está todo listo, todo definido. Y de aquí en los próximos meses lo único que queda es el camino, la preparación para ese primer partido del Mundial de Fútbol. Y aquí estamos con la claqueta del partido inaugural que va a tener la selección ecuatoriana de fútbol. Esto va a ser en Qatar, lo estamos viendo ahora. El estadio Al Bayt, lunes 21 de noviembre, Qatar frente a Ecuador, 5 de la mañana. Así que usted se puede ir organizando para lo que va a ser este compromiso. Más adelante regresa la información deportiva. Ahora pasamos a los temas políticos. Se registran nuevos incidentes en el legislativo. Asambleístas de oposición cuestionan a Guadalupe Llori e intentan tomarse el salón del Pleno. Patricio Díaz está en la asamblea siguiendo la noticia. Hola Patricio, cuéntanos qué pasa ahí. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, como tú lo mencionas, en la mañana, hasta hace pocos minutos, los legisladores de UNES, del Partido Social Cristiano, y también los legisladores autodenominados rebeldes de Pachacutic ingresaron al Pleno pidiendo la autoconvocatoria, pidiendo el respaldo para una autoconvocatoria. Recordemos que se necesitan 92 firmas para autoconvocarse. ¿Y por qué se dio esto? Esta mañana, mejor dicho, a la madrugada, la presidenta de la Asamblea suspendió la sesión que estaba prevista para el día de hoy a las 12 de la mañana. Ella lo suspendió, había emitido una información de un supuesto acuerdo con todas las bancadas para la suspensión, lo cual rechazaron y negaron los jefes de bloque de las bancadas. Por eso, en este caso, UNES, el Partido Social Cristiano y los rebeldes de Pachacutic entraron al Pleno para pedir la autoconvocatoria. Pero previamente a esto, la
presidenta de la Asamblea dio una rueda de prensa en la que anunció que no renunciaría a su cargo, que se mantendría en la presidencia de la Asamblea y además que convocaría para el próximo día martes a una sesión en la que se daría paso a esta comisión evaluadora. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Asamblea. Primero que no voy a renunciar primero. Como presidenta de la Asamblea no me aferro al cargo. Soy una mujer muy desprendida, pero sí a mí me gustaría de que se respete la ley, la Constitución, los procedimientos. Dentro de la reunión que tuvimos había ese sentir de que no se debía convocar y que más bien se debería suspender. Entonces yo he acogido ese sentir y me responsabilizo, bueno, soy yo la que suspendí la reunión. Que están acosando a la presidenta de la Asamblea. ¿Por qué? Porque no les permito, ni tampoco estoy ayudándoles, se puede decir, o liderando el reparto de la Asamblea Nacional o el asalto a las instituciones de los poderes del Estado. Eso fue lo que dijo la presidenta de la Asamblea. Ella asume como reparto el cambio de comisiones, también el cambio de la presidencia y de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Pero en este ingreso que hicieron las bancadas opositoras a la presidenta del Legislativo estuvo sorpresivamente el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Acompañó a UNES, al Partido Social Cristiano y al ala rebelde de Pachacutic. Él dice que estaba por la democracia y por la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Recordemos que dentro de la ley de la función legislativa, si sale por cualquier razón la presidenta de la Asamblea, ingresa como nuevo presidente el vicepresidente, que en este caso es Virgilio Saquicela. Escuchemos lo que dijo aquí en el interior del Pleno y también lo que dijo la coordinadora del bloque de UNES, Marcela Holguín. Aquí no se trata de unos o de otros, se trata del Ecuador, se trata de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, se trata de tender puentes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Al país lo que le interesa es el diálogo serio, real, en una mesa en donde podamos converger las distintas ideologías y fuerzas políticas que están en la Asamblea Nacional con el propio Ejecutivo. Yo creo que ese es el mensaje que se le tiene que dar al país. La presidenta no solamente ha cometido ilegalidades en reiteradas ocasiones, sino también que ha mentido. Ha mentido al pueblo ecuatoriano. No podemos ya creer en la palabra de una presidenta que lo único que quiere es guardar su puesto y su sitio sin que esto implique trabajar en beneficio de los ecuatorianos ni dejarnos trabajar. Como lo han dicho, no confían en la palabra de la presidenta y por eso buscarán las 92 firmas para esta autoconvocatoria en las próximas horas y en los próximos días y esperan tenerlas entre lunes y martes. Es decir, que esta autoconvocatoria se realice antes de la sesión convocada por la presidenta de la Asamblea Nacional. Sobre todo lo que ha pasado aquí les tendremos un informe completo en nuestras próximas emisiones. Regresamos contigo, Tania. Gracias, era Patricio Díaz desde el Palacio Legislativo. Y la Fiscalía allanó la oficina de Ernesto Ripalda, en donde fue grabado el video en el que él y otras dos personas hablan de la venta de un alto cargo en el Ministerio de Agricultura. La oficina se encuentra a una cuadra de la Asamblea Nacional y Ripalda aseguró ser asesor legislativo. Francisco Garcés con más datos de este caso. La Fiscalía continúa la investigación para determinar las condiciones en las que se negociaba el Viceministerio de Agricultura, después de que se conociera esta grabación en la que 3 personas hablan de la compra y venta de ese cargo por $2.500.000. La reunión la dirige Ernesto Ripalda, quien se identifica como asesor del legislador Celestino Chumpi. Nos encontramos en el patio lateral de la Asamblea y desde aquí a apenas una cuadra se encuentra el edificio en donde fue grabado el video que habla de la negociación de un alto cargo público.
Por eso, la Fiscalía en la madrugada allanó la oficina de Ripalda ubicada en el 5º piso de este edificio y lo retuvo para que brinde una versión sobre el hecho. La entidad incautó documentos y otros indicios para la investigación. En la mañana, Ripalda se negó a responder nuestras inquietudes. Ahorita no lo puedo entender. ¿No nos da un minutito, doctor? No, disculpe, no. Es importante conocer su... El movimiento Pachacutic también se pronunció a través de un comunicado en el que indica que el señor Ernesto Ripalda no representa a Pachacutic ni es servidor legislativo. Iniciaremos las acciones jurídicas pertinentes para que se dé paso a las investigaciones y se sancione de acuerdo a la ley. Pero asegura también que el Tribunal de Ética de la organización actuará al interno para determinar a los responsables de actos reñidos con la ley. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, apelará al diálogo para tratar de recomponer las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta mañana señaló que paralelamente se trabaja en una consulta popular que originalmente tendría 3 ejes. La intención es acudir al pueblo este mismo año. El nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a propósito de la intención de subastar el Viceministerio de Agricultura, señaló que además de respaldar la labor de la Fiscalía, están haciendo sus propias investigaciones. Este gobierno no va a tolerar ni siquiera una sospecha de corrupción y cualquier funcionario o cualquier persona que esté inmiscuido en este tipo de comportamientos tiene que ir a parar donde corresponde, que es la cárcel. Contó que llega con la intención de resolver la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo y que uno solo es el camino para tratar de alcanzar un acuerdo. El país necesita estabilidad política. Eso es lo que yo voy a construir. Ese es el objetivo que tenemos que perseguir. El método es el diálogo y los límites están dados porque esto no va a derivar ni en impunidad ni en corrupción. Paralelamente, el régimen trabaja en la construcción de una consulta popular. Una reforma política sería el primero de los temas. Podría ser una asamblea bicameral o podría ser una cámara alta y una cámara baja. Lo que está claro es que necesitamos mejorar la calidad de nuestra representación. También significa ayudar a los partidos políticos a que mejoren la calidad de las personas que designan para los diferentes espacios de representación. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana también es algo que siempre ha estado dando vueltas porque siempre ha sido motivo de escándalos y de conflictos. Eso también debería estar en la reforma política. Pero también se buscará allí soluciones al tema del desempleo. Revivir lo que en la Asamblea fue negado. Nos interesa es promover el proyecto de ley de inversiones que lamentablemente no fue aprobado por la Asamblea, sobre todo los aspectos más importantes que tienen que ver con la posibilidad de que con los debidos controles el capital extranjero pueda entrar a la economía ecuatoriana para justamente dinamizarla y generar nuevos emprendimientos. El tercer eje de la consulta tendría relación con la seguridad. De allí también hay líneas generales que se están analizando. Nos interesa un involucramiento mucho mayor de los municipios en la problemática de seguridad en cada uno de sus cantones, la defensa legítima que le permita a los policías estar en mejores condiciones de combatir el AMPA e inclusive a la ciudadanía también de defenderse cuando recibe ataques de la delincuencia. La intención del gobierno es que la consulta popular se desarrolle este mismo año. La definición de los temas dependerá de cómo avancen los diálogos con el legislativo, de si se logra o no destrabar el bloqueo que hoy caracteriza a esa relación. Más de 280 médicos habrían sido despedidos de los hospitales del IES en al menos 5 ciudades del país. Esta mañana, personal de salud organizó un plantón afuera del hospital del IES en Quito, en el sur. Carla Delgado cubrió la protesta y nos cuenta. Es la protesta de decenas de médicos y enfermeras que esta mañana se congregaron afuera del hospital del IES Quito Sur. Aseguran que 160 de ellos fueron despedidos de forma repentina. La justificación es que han tenido el fin de su contrato al ser contratos emergentes ocasionales. Sin embargo, se ha dejado de considerar por ley orgánica de apoyo humanitario las personas que están siendo desvinculadas tenían derecho al nombramiento definitivo. Entre el personal cesado están médicos, residentes, especialistas, enfermeros y paramédicos. Inclusive ni siquiera nos han pagado el sueldo que nos compete al mes que acabamos de trabajar. Tenemos arriendo, tenemos familiares, tenemos deudas que no van a ser cubiertas. Dicen que no se habría considerado que la mayoría de profesionales que desde hoy están en el desempleo arriesgaron su vida durante la pandemia. Fueron enfermeras que estuvieron con nosotros en la pandemia, que dejamos de estar en nuestros hogares, que dejamos a nuestras familias, a nuestros hijos, que enfermamos en esta pandemia y además que algunas se murieron.
Incluso manifiestan que estos despidos ocasionaron inconvenientes en las atenciones y así lo registramos. ¿Qué pasa, señor? Buen día. No hay turnos, dice que aquí tenemos que hacer fila y adentro dice que ya hay 60 personas y a nosotros no nos atienden. Pero no solo en este hospital ocurrieron despidos. Se tiene información de que serían 125 más de al menos 5 provincias. Enviamos una solicitud de entrevista a las autoridades del IES, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos recibido una respuesta. Atención, se extiende la vigencia para las licencias caducadas hasta nueva orden en el país. La Agencia Nacional de Tránsito tomó la decisión debido a un alto porcentaje de usuarios que tienen el documento vencido. Sin embargo, la entidad recuerda que quienes no circulen con la licencia caducada, es decir, con el documento físico y el nuevo turno, serán multados. Por eso instan a la ciudadanía a renovar el documento 90 días antes de la fecha de vencimiento. Y en Azuay se registran nuevos deslaves en el sector de Sayausí, al occidente de Cuenca. La fuerza con la que el invierno azota a ese sector deja ya 4 personas muertas y varias familias damnificadas. Las autoridades aseguran que están trabajando para atender a los afectados y reabrir el paso vehicular, que también ha sido interrumpido. Es como si no tuvieran tiempo, ni siquiera de reaccionar. En la última semana, los vecinos de Sayausí han aguantado un deslave tras otro. En pocos días han visto cómo sus casas se destruyeron, cómo murieron vecinos, cómo quedaron completamente aislados. Y ya las autoridades habían logrado abrir un corredor humanitario para hacerles llegar agua y comida, pero anoche hubo otro deslave más. Uno grande, que volvió a taponar la vía Cuenca-Molleturo y que nuevamente los dejó incomunicados. Prácticamente toda la comunidad de Marianza, que son cerca de 90 familias, más la parte de Yuyuchas, que son como 30 a 35 familias. Hoy no hubo pérdidas humanas. Hoy, a diferencia de días anteriores, el lodo no cayó sobre las casas, pero en cambio puso al descubierto un hecho claro, que la crisis no va a terminar pronto. Aquí se van a continuar generando deslizamientos. La microcuenca en este kilómetro 10 ya cambió su geomorfología, ahora es una gran quebrada que tiene todavía material sedimental de dimensiones importantes en la zona alta. Los más afectados, los habitantes de las poblaciones aisladas, están conscientes del riesgo. No dormimos toda la noche ya por temor a que pase vueltamente otra vez eso lo mismo. Pero no tienen otra opción. Lo que están haciendo es caminar, no importa cuánto, para tratar de abastecerse o de vender sus productos. Y los afectados no son solo los que viven por el sector, sino también los que transitan habitualmente por la vía Cuenca-Molleturo. Ahí, en el kilómetro 10, quedaron varios vehículos atascados, sin poder pasar. Entre ellos incluso un patrullero de policía. ¿Que cuándo estará habilitada la vía? Quienes están a cargo de la remoción esperan que en pocas horas. Pero en realidad no solo depende de ellos, sino también y sobre todo del clima. Porque si las lluvias continúan, lo más probable es que los deslaves también. Aunque fue habilitada la carretera Aloac-Santo Domingo en el sector de Ayuriquín, la congestión se mantiene por los trabajos de limpieza. El paso se habilitó solo en un carril. Alex Ceballos nos actualiza la situación en el siguiente informe. Se habilitó el paso a las 7 de la mañana, pero toda la carga vehicular se quedó detenida en el sector de Ayuriquín, en el kilómetro 79, competencia de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Los conductores nuevamente estacionaron sus vehículos y esperaron 2 horas más la apertura de esta carretera en medio de un malestar general. Estamos desde altas horas de la mañana esperando y no vemos que no se mueven los carros. Las autoridades nos toman en cuenta siempre la precaución de las vías, los arreglos, estén pendientes con las maquinarias. Cerca de las 11 de la mañana, la maquinaria pesada finalmente despejó la vía en el último bloqueo que faltaba. De esta manera empezó a fluir el tránsito. Muchos esperaron desde la tarde de este jueves la rehabilitación de esta carretera que une la sierra con la costa ecuatoriana, afectada por los deslizamientos de tierra. En este momento, en el sector de Ayuriquín se utiliza solo un carril para quienes bajan desde la sierra por un momento y posteriormente se da paso a quienes avanzan desde la costa ecuatoriana. Se pide a los conductores manejar con mucha precaución. Gracias, Alex Ceballos, por este reporte de esta vital vía para el país.
invierno golpea con fuerza a Guayaquil. Por al menos 12 horas el puerto principal soportó lluvias acompañadas de truenos y relámpagos. Nuestro camarógrafo Henry Gómez capturó con su lente el instante en que un rayo cayó e iluminó el cielo. A continuación, las imágenes. Escenas como estas no fueron nuevas en varios sectores de Guayaquil. Desde la tarde del jueves, la ciudad empezó a soportar las intensas lluvias que cayeron. En sitios del norte, como la Francisco de Orellana, conductores reportaron cómo la gran cantidad de agua provocó un congestionamiento vehicular por la calle anegada. En zonas céntricas de la urbe se vivió el mismo panorama. Pero uno de los puntos críticos fue el Fortín, en el noroeste. Allí, el fuerte aguacero ocasionó el desbordamiento de una zanja. El nivel del agua creció rápidamente y la fuerte corriente dejó una gran cantidad de lodo en las calles. Algo similar ocurrió en La Ladrillera. Allí el agua se estancó en los enormes huecos que tiene la vía principal. Esto es puro lodo, pura agua, se empoza el agua y ahí no pueden pasar los carros. Uno tiene que esperar a veces hasta media hora, una hora para llegar a su casa. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de relámpagos y truenos. Una de las imágenes que más impactó de esta jornada invernal fue esta. La de un rayo que cayó e iluminó el cielo y fue captado en el lente de nuestro compañero Henry Gómez desde el Cerro del Carmen. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, en el puerto principal se estima un nivel alto de lluvias que se extenderán hasta este sábado 2 de abril. El sistema de videovigilancia del ECU 911 registró la intensa actividad del volcán Sangay, ubicado en Morona, Santiago. Este jueves, el coloso emitió grandes columnas de ceniza y flujos de lava que descendieron por el flanco sur oriental, según la Secretaría de Riesgos y el Instituto Geofísico. El Sangay es uno de los volcanes más activos del Ecuador. Seguimos informando. En menos de 4 horas, 5 personas fueron asesinadas en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. En uno de los casos, los criminales irrumpieron en un taller mecánico y dispararon contra 2 hombres. María Gabriela Carpio nos amplía los detalles de estos hechos violentos. Fue un jueves violento para los habitantes del cantón El Empalme, en la provincia del Guayas. En menos de 4 horas, 5 hombres fueron asesinados bajo la modalidad de sicariato. El primer caso ocurrió en el sector del Porvenir, donde 3 sujetos que viajaban en este taxi murieron acribillados. Según la información preliminar, los criminales se movilizaban en un vehículo y habrían usado un fusil para matar a las víctimas. Estas 3 personas fallecidas, igualmente impactos de arma de fuego tipo 9 milímetros y tipo de armas largas o tipo fusil. 2 de las personas fallecidas poseían antecedentes penales por sustancias sujetas a fiscalización y por robo. Un vehículo tipo camioneta entre 4 o 5 personas que habrían cometido este hecho delictivo. Pocas horas después, otras 2 personas fueron baleadas mientras estaban en un taller mecánico. Los asesinos irrumpieron en el local y abrieron fuego contra 2 hombres, quienes murieron de inmediato. Uno de los fallecidos tiene antecedentes por tentativa de asesinato. Según versiones de algunas personas, los causantes se movilizarían en un vehículo tipo camioneta entre unas 3 a 5 personas. Una de las víctimas era el propietario del taller. Tenía 30 años y no registra antecedentes penales. No entiendo, él no se mete con nadie, no entiendo qué es lo que ha pasado. Que llegaron nomás a disparar, llegaron donde el otro señor a dispararlo y él gritaba, déjalo, y a lo que se agachó él le pegaron un tiro en la cabeza. Por los indicios recogidos, la policía sospecha que estos casos estarían relacionados con otros hechos violentos ocurridos en los últimos días. Lo que se tiene conocimiento, se encontrarían ya una camioneta con varias personas en la que realizan esos hechos y las muertes de estas 3 personas, pero conllevan o tienen relación a las suscitadas en días anteriores por el tipo de armas utilizadas por este tipo de estructuras o bandas que están operando. Los agentes iniciaron ya las investigaciones. Además, realizan allanamientos en este cantón para intentar localizar a los criminales.
Decomisan 1 tonelada de droga en Guayaquil. Según información preliminar, el alcaloide se encontraba en un tráiler que se dirigía hacia el puerto de la ciudad. La policía recibió una alerta sobre este vehículo, por lo que agentes lo alcanzaron en medio de su recorrido y lo retuvieron. Cuando abrieron el contenedor, encontraron cartones con banano y en el fondo varios paquetes que contenían la droga en forma de ladrillos. El conductor fue detenido. Vamos ahora con una trágica noticia. Esta mañana se confirmó el hallazgo del cuerpo de Pablo Aguirre Jacome en Canadá, el joven ecuatoriano de 23 años que estaba desaparecido desde enero pasado en ese país. Había sido visto por última vez en la estación del metro de Saint-Michel en Montreal. En febrero su madre viajó hasta Canadá para emprender su búsqueda. Pablo cursaba sus estudios universitarios en cine en ese país. Seguimos con más noticias. Según el COE Nacional, en el país ya se aplica la 4ª dosis contra el COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que los casos de esta enfermedad están a la baja en todo el territorio nacional, por lo que luego del feriado de Semana Santa, el país podría liberarse de la mascarilla en espacios abiertos. Bessie Granja con la información. Los números son alentadores. Los casos de coronavirus en el país están a la baja, dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón. Ella, junto al presidente del COE Nacional, Juan Zapata, y la ministra de Educación, María Brown, presentaron el informe de la situación sanitaria. Estamos con el 5% de positividad viral. Eso es excelente, son excelentes noticias para nuestro país. Seguimos a la baja, continuamos disminuyendo la cantidad de casos y también las ocupaciones a nivel hospitalario y de cuidados intensivos. Sobre esta base, por lo tanto, se ratifica todas las decisiones del COE Nacional en liberación de aforos y únicamente están vigentes en el Ecuador el ingreso al país y obviamente el carnet de vacunación. La vacunación ha sido el escudo que ha permitido salvar miles de vidas, por lo tanto tenemos que seguir motivando aquello. Sobre el posible retiro de la mascarilla, las autoridades no dan una fecha exacta, pero sí un tiempo aproximado de cuándo podría concretarse. Nosotros esperamos que luego de 15 días de haber terminado el periodo de Semana Santa y que confirmemos que los indicadores epidemiológicos siguen así de buenos como hasta ahora, podamos ya quitarnos la mascarilla en lugares abiertos. La autoridad sanitaria señaló además que seguirán fortaleciendo el plan de vacunación, por lo que actualmente la población puede acceder a la 4ª vacuna contra el coronavirus. Los ciudadanos que hayan recibido su 3ª dosis hace 5 meses pueden acercarse por el refuerzo. Esta inyección especialmente va recomendada para aquellos pacientes que tengan complicaciones de salud o un sistema inmunodeprimido. La ministra de Educación, María Brown, confirmó que el inicio de clases para el régimen Costa será el próximo 6 de mayo. En esta fecha asistirán a las aulas con el 100% del aforo los alumnos de bachillerato y los de inicial 2, mientras las instituciones educativas privadas, debido a su autonomía, pueden arrancar con sus actividades escolares desde el próximo 22 de abril. Escuchemos las declaraciones de la autoridad. Y finalmente iniciaremos las clases con el 100% de aforo, tal y como lo hemos anunciado anteriormente. Se mantiene esta disposición. El primer grupo iniciará las clases el 6 de mayo. Se trata de los estudiantes de bachillerato y de educación inicial, del subnivel 2 de educación inicial ofertado por el Ministerio de Educación. El 9 de mayo iniciarán los estudiantes de educación general básica superior y de preparatoria, y el 10 de mayo los estudiantes de educación general básica media y educación general básica elemental. Ecuaterra. Bueno, es viernes y momento de revisar algunas soluciones a los distintos problemas ambientales que hay en el país, en nuestro segmento Ecuaterra. Hoy Carla Delgado nos cuenta sobre lo que ha provocado el calentamiento global en los glaciares del mundo.
Carla visitó el más importante volcán ecuatoriano y nos cuenta lo que está pasando. El Cotopaxi, con más de 5.897 metros de altura sobre el nivel del mar, es uno de los volcanes más imponentes del mundo. Sin embargo, en las últimas décadas aceleró su proceso de deshielo. Solo en esta reactivación habría perdido la cantidad de hielo de 20 años. Ascendimos a su glaciar y les tenemos un informe. Aunque no es la primera vez que nuestras cámaras han captado un ascenso al volcán, para mí es una experiencia nueva. Vamos acompañados de uno de los guardaparques y también de investigadores del programa de glaciares del INAMI, quienes aseguran que es un buen día para escalar, porque según dicen, no siempre el volcán se deja ver. Pero allí estaba. Estamos de suerte. Imponente por donde se lo mire. Y cómo no ha de serlo con una altura que sobrepasa los 5.800 metros sobre el nivel del mar. Pero una cosa es verlo a lo lejos cuando vamos por la carretera. Y otra es estar en sus faldas. La majestuosidad de este volcán sigue siendo un imán. Turistas y montañistas de todo el mundo vienen desde lejos solo para contemplarlo. Es un volcán que es uno de los más altos del mundo y está en forma espectacular. Es decir, lo miras en una distancia y sí es impresionante. Antes eran hasta abajo. Y aunque es inevitable que su grandeza no te atrape a medida que avanzas, solo quienes lo han estudiado desde hace décadas saben que el Cotopaxi ya no es el mismo. El calentamiento global ha hecho que el retroceso natural de los glaciares se acelere y aquí tampoco ha sido la excepción. Mire, Carla, nosotros los guardaparques podemos apreciar los cambios que surgen año tras año. Anteriormente la nieve llegaba alrededor del refugio José Rivas, pero en la actualidad solo tenemos la presencia de roca. Pero la situación sería aún más crítica según los expertos. En un estudio realizado hace 5 años, se llegó a la conclusión de que el Cotopaxi habría perdido más del 50% de su glaciar en los últimos 40 años. Uno de los factores que aceleró la pérdida del hielo fue la reactivación del volcán entre 2015 y 2016. La ceniza habría cubierto el flanco oeste, haciendo que el cuerpo del hielo absorba más radiación. En ese periodo de 5 meses se perdió el 2% de la cobertura glaciar. Para entender mejor, el Cotopaxi solo durante este proceso eruptivo habría perdido la cantidad de hielo que normalmente desaparecería en 20 años. Incluso da cuenta de una pérdida aún más alarmante. Tomando como punto de partida el año de 1977, donde hice la primera evaluación del casquete glaciar del Cotopaxi, y evalué para 1977 una cobertura de 20.5 kilómetros cuadrados. En el 2016, que fue la última fotografía, la cobertura glaciar del Cotopaxi es de 10.5 kilómetros cuadrados. Pero no solo el volcán pierde con este retroceso de su glaciar, también se afecta la hidrología del páramo, poniendo en serio riesgo la disponibilidad de agua a futuro para las poblaciones aledañas y para los mismos lagos que se nutren del volcán. Lo que podría ser un peligro también para sus especies, las que por ahora no dejan de manifestarnos su presencia. Pero ¿cómo podemos revertir un futuro que pinta catastrófico? Los expertos coinciden que con simples acciones como evitar la quema del páramo o cuidar la frontera agrícola, pero sobre todo dicen racionalizando el uso del agua. Acciones que si se multiplican podrían hacer que este paisaje que aparece como pintado nos siga cautivando con su perfección. Debemos ser conscientes de que los glaciares del mundo son fuente de agua para decenas de poblaciones. Su cuidado empieza desde casa, clasificando desechos correctamente, intentar utilizar artefactos amigables con el medio ambiente. Es todo por hoy en nuestro segmento Ecuaterra. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Ecuaterra.
Como siempre, a las 19 horas habrá más información en Televistazo Estelar. Un abrazo.